con la doctora Doris Roig. Ella es directora del programa contra la diabetes. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muchísimas gracias, Luis, Patricia, Fito, muchísimas gracias. Bueno, son 100 años de insulina, años de vida. Esta es la remera con la que están haciendo la campaña, obviamente, que es fundamental esta campaña porque, bueno, hay un número impresionante de gente que padece de alguna forma de diabetes y que no lo sabe, doctora. Y que no lo sabe, o sea, en la realidad que necesita un acceso real a la atención y a una atención integral, a un sistema de salud que dé respuesta. Estamos hablando de cerca de más de 400.000 personas, pero 350.000 personas que en este momento no le tenemos todavía diagnosticadas. O sea, hay mucho que hacer. Y hay una relación directa con la cobertura de atención primaria. En aquellos departamentos donde logramos una cobertura de más del 70%, la brecha por diagnosticar es menor. Que nadie todavía entendemos lo que va a significar la verdadera transformación del sistema cuando uno se siente identificado con una unidad de salud de la familia que esté ahí pendiente a buscar los pacientes, a lograr trabajar con la comunidad, a romper barreras culturales, porque irte al médico para que te diga no vas a comer, no vas a tomar cerveza, no vas a comer chorizo, no vas a hacer esto, el no, ya te genera una barrera. Y todavía nos falta a todo el equipo de salud una verdadera humanidad, o sea, respetar esos miedos, respetar las creencias de nuestros pacientes, ponernos en su lugar y ver cómo ir negociando para entender lo que es un estilo de vida saludable. No es fácil. Sobre todo porque tenemos arraigadas costumbres ancestrales de cómo comer mal. Y después también hay, yo conozco gente que dice, no voy al médico porque ahí me voy a enfermar. Sí. O sea, el médico es como que la enfermedad existe a partir de que te la diagnostican, ¿verdad? Sí. Antes de eso está sano. Sí, no, es que cuando no sentís nada, o sea, la lucha que tenemos cuando no tenés dolor, porque tenés dolor y te vas a ir al médico, o sea, sentís algo y cambia la historia. Pero cuando una enfermedad, como todas nuestras enfermedades crónicas, como la hipertensión, como la diabetes, con un problema, ¿cómo te das cuenta que tu coronaria se está trancando y vas a tener un infarto o un accidente cerebrovascular? Hasta cuando se da y toda una familia cambia su calidad de vida, todo el mundo se asusta. Pero antes no es fácil porque definitivamente cuando comienzan, y hay unos estudios muy interesantes de cuál es el primer factor que influye en la mortalidad prematura, porque ¿qué es lo que queremos finalmente? No morir a los 40, a los 50, ¿verdad? Tener buena calidad de vida. Y saben que el factor que influye primerito es falta de educación, antes de hipertensión, de diabetes, o sea, y es a veces yo digo, parece un muro cuando estás con los pacientes y te das cuenta que no están comprendiendo. ¿Verdad? Que no hay terreno para comprender. Y por eso esto, si no comienzan las escuelas, en nuestros niños que les gusten comer frutas, que hagan actividad física, ¿cómo logramos hacer que esa actividad física sea parte de nuestras vidas? ¿Verdad? Y tiene que comenzar desde chiquititos. ¿Cuál es nuestro problema principal hoy que hace que tengamos, digamos, esta diabetes precoz incluso? ¿Es los malos hábitos para comer o es la vida sedentaria? Ambos. Realmente la actividad física soluciona todo. Yo pondría en primer lugar la vida sedentaria. Pondría en primer lugar la vida sedentaria porque con la alimentación, pese a que somos un país donde tenemos maíz, tenemos mandioca, batata, chipa, fritura, etcétera, lo mismo no es difícil comenzar a trabajar en cómo combinar esos carbohidratos. Pero la actividad física soluciona el 80% de los problemas. O sea, cuando comenzamos a tener esa disciplina de movernos, de hacer todos los días algún tipo de actividad física. Y algo interesante, también en estos estudios que hablan de qué influye en la mortalidad prematura, la actividad física relacionada a aumento de la fuerza muscular. Casi siempre nosotros los médicos indicamos 30 a 60 minutos de actividad aeróbica por día, que hagamos trote, actividad, la caminadora, salir a trotar o caminar o bicicleta, pero algo que estamos recomendando
mucho porque influye muchísimo en la mortalidad es la fuerza muscular. O sea, comenzar a hacer ejercicios de brazos, de sentadillas, levantarnos y sentarnos en la silla. O sea, a los pacientes explicarles de fuerza, fortalecer cuádriceps, fortalecer bíceps, o sea, indicarle a nuestros pacientes encamados. O sea, ¿y por qué desarrollar la masa muscular o fortalecer la masa muscular previene, por ejemplo, la diabetes? Porque mejoras todo el metabolismo. El tema es que la diabetes es un trastorno del metabolismo de nuestro organismo, ¿verdad? De cómo quemamos el azúcar. De cómo usamos el azúcar, en la realidad, de cómo usamos el azúcar, porque el azúcar es beneficioso, o sea, todos necesitamos, nuestro cerebro es energía. Sí, es la energía del cuerpo. Es la energía, pero es una energía que no ingresa a nuestras células y no nos da fuerza si no hay insulina. Es esa insulina la que permite que el azúcar entre dentro de nuestras células, es la llave que permite que entre. Sin insulina no vamos a tener energía, vamos a tener así un desgano terrible. ¿La diabetes supone que dejamos de producir insulina? En la realidad supone, en la diabetes tipo 1, que es la diabetes autoinmune, donde hay una destrucción autoinmune de las células del páncreas que no producen insulina, sí ahí no hay insulina. O sea, un niño de 6 meses puede comenzar a tener diabetes. O sea, ¿cómo nos damos cuenta? El pañal comienza a tener mucha orina, baja de peso. Niños que bajan de peso de un día para el otro, que están comiendo y de repente bajan de peso, ojo los pediatras para diagnosticar, ojo los padres. La realidad, haciendo radio en Pilar, porque vivo en Pilar, ¿verdad? Y haciéndose en ZP12 radio en Pilar, varias veces en estos 21 años que estoy allá, me paso haciendo radio en este horario de 9 a 10 de la mañana, hace 21 años, y repitiendo, si orinan mucho, bajan de peso, tienen mucha sed, orinan, puede ser que tengan diabetes. Y muchos padres detrás de los esteros, lugar así alejado en Ñembucú, porque escucharon que esos eran los síntomas de diabetes, me trajeron niños, ¿verdad? Eso hace que podamos diagnosticar, ¿verdad?, en forma oportuna una diabetes tipo 1, lo antes posible, una descompensación grave. En nuestro país hay cerca de 1.900 pacientes con diabetes tipo 1, ¿verdad? Tenemos de 6 meses, de 10 años, 8 años. Generalmente debutan más alrededor de los 8, 10, 12 años, pero también pueden debutar en la edad adulta. Y son pacientes que requieren que el Estado esté presente. Porque cuando yo tengo un hijo con diabetes tipo 1, significa que tenga que tener tiras reactivas para controlarle 6 veces por día, significa que tenga que ponerle una insulina basal y antes de cada desayuno, almuerzo, merienda y cena, una insulina ultra rápida. Entonces, ¿qué significan costos? Nosotros solamente en insulina, eso significa más de 20 millones, más de 2 millones al mes, solamente medicamentos e insumos. Y sí está garantizada esa atención, o sea, sí podemos decir que Paraguay puede garantizar con el presupuesto del ministerio que nuestros niños y adultos jóvenes con diabetes tipo 1 y adultos mayores inclusive ya con diabetes tipo 1 de todo nuestro sistema, o sea, de IPS, o sea, inclusive el ministerio cubre mucho IPS porque IPS no tiene tiras reactivas, etcétera, y como hay una ley, ¿verdad?, la ley de atención integral, cambió la historia de la diabetes con la ley. Claro. La ley siempre significa, a veces letra muerta, pero sí significa ese respaldo donde vos digas, acá tenemos que garantizar que toda persona con diabetes tenga una atención integral y que haya un presupuesto. ¿En un análisis general ya se puede ver eso? ¿O es aparte? No, en un análisis general ya se puede ver. Por eso es tan fácil. Sí. Yo me hago un chequeo, miren que es algo sumamente interesante, me hago un chequeo y ahora queremos ser tan así sencillos y claros comunicacionalmente, háganse un chequeo. Le sale 100 y es igual a prediabetes. El número 100 nada más, ¿verdad?, es igual a prediabetes. Y 126 sí cierra un diagnóstico de diabetes. Pero el gran... En ayunas, con 12 horas de ayunas. Ahora, el gran salto que podríamos dar, porque una vez que tengamos el escenario ideal con cobertura de atención primaria, con todos nuestros pacientes diagnosticados, el día que me gustaría poder vivir esa etapa donde, digamos, estamos buscando prediabetes.
estamos queriendo encontrar a las personas que no desarrollen, que podemos parar la pelota ahí. Claro, ¿verdad? evitar que lleguen a Evitar, tenerlo. o sea, ese es el gran desafío. Lo que queremos es población sana, Claro. que no desarrolle la enfermedad, ¿verdad? Incluso en algunos lugares, esto que usted decía, doctora, de la atención primaria de la salud, pero en algunos lugares, de repente uno iba a un banco, en una institución pública, y estaban los funcionarios de salud haciéndote la prueba del pinchazo, que es una cosita así muy simple para ver cómo estaba tu nivel de azúcar en sangre, ¿verdad? Y eso es una llamada de atención de acuerdo al resultado que uno tenga, aunque no esté en ayunas. Tiene una validez, aunque no esté en ayunas, porque simplemente un estudio casual con una glucemia de 200 te cierra un diagnóstico. O sea, nadie de nosotros podemos tener de repente una glucemia de 200. Algo pasa. Y casi siempre pasa porque ya tenemos una herencia en la diabetes tipo 2, ¿verdad? La diabetes tipo 1, como me decía Luis, ¿qué pasa con el tema de la insulina? En la diabetes tipo 1 no hay insulina, ¿verdad? Hay una destrucción, o sea, es una enfermedad autoinmune, se destruye ese páncreas. Pero es diferente en la diabetes tipo 2 porque uno tiene insulina, pero tiene una resistencia a la acción de la insulina. Entonces, en la diabetes tipo 2, que es nuestro gran desafío, cuando hablamos de 350.000 personas, 400, todos esos números grandes que tenemos a quienes tenemos que llegar, hablamos de obesidad. Prácticamente hablamos de obesidad, ¿verdad? Porque ahí está la resistencia a la acción de la insulina. O sea, la persona con diabetes tipo 2 centra en obesidad. O sea, si esa persona pierde peso, pierde grasa, se estabiliza, es decir, puede retroceder la enfermedad. Ya hay un criterio muy interesante de hablar de remisión. Remisión de la enfermedad. O sea, nosotros inclusive 5 años, hay pacientes que inclusive estuvieron con insulina, pero hicieron un cambio así, yo siempre les digo, necesitamos acá cambio de chip cerebral. Siempre hablo del chip que hay que cambiar, ¿verdad? Porque es de un día para el otro decir, me encanta comer esto, o sea, disfruto de comer sano, disfruto de ir a hacer actividad física, pero un cambio de chip. Claro. Y si se da eso, sí hay personas que dejan de usar insulina, dejan de usar medicamentos, porque el tratamiento finalmente es que te encante un estilo de vida saludable. Claro, justamente hablando de eso que para mí es la base para poder reducir los niveles de obesidad y obviamente de diabetes que hay como consecuencia de la obesidad. Uno lo que ve hoy, en cualquier lugar en donde se produzca aglomeración de personas, la epidemia de obesidad que tenemos es brutal. Y cuanto más bajos son los niveles sociales, es más alto el nivel de gente obesa. O sea, nosotros no tenemos personas desnutridas, tenemos personas malnutridas, y sobre todo niños. Y la diferencia con lo que nos pasaba años atrás, porque nunca comimos sano. O sea, hay que decir que la comida paraguaya siempre fue una comida pesada. Mucho aceite, mucha carne. Pero la gente caminaba. La caminata era una rutina, no de caminar por ejercicio, sino por necesidad. La gente no viajaba en un colectivo, caminaba. Hoy casi no caminamos, ¿verdad? Y tenemos los mismos hábitos a lo que le sumamos toda la comida chatarra, ¿verdad? Entonces, yo creo que nuestro problema principal es ese, ¿verdad? Primero, el tema de la actividad física. No tenemos dónde hacer actividad física. O sea, si antes te podías caminar a una plaza, ahora te vas a caminar a una plaza y no sabes si te van a asaltar. Sí. Entonces, ¿cómo hacer para tener actividad física? Y ahí está el gran punto, porque eso les decía, era alianzas con nuestros gobiernos locales y con generar las condiciones. El lema a nivel de la Organización Mundial de la Salud es acceso a la atención de la diabetes, ahora o cuándo, pero es acceso a qué, acceso a alimentación, acceso a espacios para hacer actividad física, el acceso a la medicación y a la atención, pero debe haber acceso a alimentación y a espacios de actividad física, y se debe trabajar. Yo creo que lo único que funciona, porque hay veces que parece todo tan negro nuestro panorama, pero hay micromundos que funcionan. Hay algunos municipios que están trabajando con los equipos de salud bien, que están trabajando en ordenanzas municipales donde su objetivo sea generar un plan local de salud y un municipio saludable que tenga condiciones, que haya seguridad para poder hacer actividad física y donde hagan análisis muy importantes en las escuelas, donde podamos hacer, y eso el año que viene queremos ser intensos en trabajar en obesidad en las escuelas,
a partir de ahí hacer una priorización, ver cuál va a ser el costeo para el Ministerio de Educación para duplicar o triplicar, para estar a nivel regional, como está Argentina, Uruguay, en duplicar actividad física. Si nosotros, y hay estudios muy interesantes, si de una hora de actividad física, una hora que es 40 minutos más en las escuelas, ¿verdad? Subimos eso al doble o al triple, impresionante cómo disminuye la obesidad. Hay estudios muy interesantes ya hechos en nuestro país y lo que tenemos que hacer es convencerle a las autoridades de ese impacto que va a tener contratar más profesores de educación física, aumentar esas horas de actividad física para disminuir la... Y a esto se suma, doctora, el tema de que antes los niños salían a jugar, salían a correr, tenían más esa actividad física que tácitamente era un ejercicio, para ellos era un juego, pero en realidad era un ejercicio que hoy no hay. Los niños están, sea de la clase social que sea, doctora, o sea, no es solamente el chico que esté de clase media, media alta, todos tienen celular, sino tiene el chico usar de la madre y está por lo menos 1 o 2 horas al día con el celular o la compu, aquellos que tienen la posibilidad, ¿verdad? No, es terrible. Y lo que significó esta pandemia, fíjense estos 2 años de encierro, y si vos tenés un hijo de 2 años, de los 2 años hasta los 4 años estuvo encerrado, o de los 4 hasta los 6, o de los 6 hasta los 8, o sea, quienes más sufrieron en esta pandemia son nuestros niños. Y vamos a las preguntas que está haciendo la gente, Patricia. Sí, dice, porfa, mi papá es diabético, dice, y ahora mi capacidad de movilidad es muy limitada, ya no puedo hacer mucha caminata ni ejercicio porque hace poco me detectaron insuficiencia vascular, es lo que dice, o sea, está hablando solamente preocupada por la herencia, o sea, el antecedente que tiene familiar, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer al respecto? Es lo que pregunta. O sea, acá lo más importante es que todo movimiento uno puede hacer en diferentes condiciones. Uno puede estar en la cama o puede estar sentado en una silla de ruedas, tener algún tipo de condicionamiento y lo mismo poder realizar ciertos movimientos. O sea, la pregunta parece ser, ¿qué hago yo si tengo mucha carga hereditaria y ya tengo... y no puedo caminar. Y no puedo caminar. O sea, lo mismo moverme, pero una cosa importante es diagnosticar a tiempo, ver si tiene diabetes. La diabetes se diagnostica con el análisis de sangre, pero hay un valor que es importante, que es la hemoglobina glicada, ¿verdad? Que nos habla del promedio en los últimos 3 meses. La gente tiene que entender que el azúcar en el día puede variar más de 1400 veces. O sea, yo me controlo en el dedito y va a estar 120, después va a estar 140, 160, 170, 200, 300, 1400 veces en un día. Por eso a un paciente, para decirle estás bien si está bien tu hemoglobina glicosilada, ¿verdad? La hemoglobina glicada tiene que estar menos del 7%. O sea, es una paciente que necesita estar detrás de un diagnóstico oportuno para un tratamiento oportuno, ¿verdad? Para lograr buen control. Y otra no sé, creo que no tiene que ver con usted, pero para tener en cuenta, dice, una pena en la 11ª región sanitaria, a través del programa de diabetes, nos dicen que no hay la insulina, dice. La insulina lapicera, dice, de $300, y nuestros pacientes hacen más de 15 días, van y vienen al Centro de Salud Santo Domingo de Lambaré. Es de Central, décima Central. 11ª, sí. No, tenemos, el Ministerio de Salud tiene un presupuesto de $34 millones en medicamentos e insumos. Estamos con un problema al proveedor de insulina glargina, esa es una insulina en lapicera, que es la insulina glargina de U100 y U300, donde sí estamos hace 15 días con un problema de provisión de la insulina U100, pero que no tiene que ver con no haber presupuesto, sino que con todos los dramas que tenemos en el ministerio a veces con nuestros proveedores, ¿verdad? Pero va a una cuestión de burocracia más que de presupuesto. Y de gestión también, ¿verdad? Porque en la realidad, cuando uno ve, nosotros tenemos en nuestros diferentes parques de los 1.600 establecimientos de salud formas de hacer a través del SISAP, que es nuestro sistema informático, transferencia. Entonces, la gestión es parte fundamental de lo que significa. Yo sé cuál es mi cantidad de pacientes a quienes tengo que llegar. No hay en tal parte, pero sí hay forma de transferir de los otros parques para que no me falte. Pero hay que estar encima de todo eso, ¿verdad? Doctora, en la pausa te mencionaba algo que me comentaban en estos días respecto al Día de la Diabetes y algo que quizás a los hombres nos estimule a hacernos los controles y, bueno, prevenir a tiempo. Diabetes y disfunción eréctil. Y es una complicación, o sea, pero ¿cuándo es una complicación la disfunción eréctil? Cuando pasan muchos años de diabetes y cuando hay un mal control. El tema es que
uno puede pasar 10, 15 años sin saber que tiene diabetes, ¿verdad? Porque nunca se hizo un chequeo. Y en el momento que se diagnosticó, ya hay una afectación de los nervios, ¿verdad? Ya hay una afectación vascular, pero principalmente de los nervios que llevan a esa disfunción eréctil. Lo bueno de saber es que todo se puede tratar si a tiempo. O sea, un paciente con diabetes, y muy interesante que utilicemos mucho siempre la palabra persona con diabetes. O sea, yo no soy diabético hipertenso con cáncer, tengo una condición de vida, pero mi persona es siempre la persona, ¿verdad? O sea, esa persona con diabetes, si logra un buen control, puede mejorar su disfunción eréctil, pero es una complicación. Y muchas veces el paciente no quiere contar en la consulta, ¿verdad? Entonces, hay que buscarle la información y hacerle venir a los pacientes porque es súper importante que sepan, esa es una complicación muy probable de la diabetes que se puede evitar con un diagnóstico oportuno y se puede otra vez mejorar con un buen control. Hay una actividad que están realizando ahora mismo en la zona de Costanera. Y que me re preocupa porque... Por la lluvia. Por la lluvia, ¿verdad? Que me re preocupa por la lluvia. O sea, sí estamos... siempre todos los 14 de noviembre, ¿verdad? Y este 14 de noviembre, para colmo, que tiene una connotación especial porque se celebran 100 años del descubrimiento de la insulina. Nada es igual, o sea, todo es diferente. A partir del descubrimiento morían las personas, o sea, era sentencia de muerte. Claro. Tenía diabetes, ¿qué? Cambió la historia. Hay y bueno, estábamos con una actividad en la costanera. Esa actividad en la costanera simplemente significaba que todos los que estamos tan involucrados en esto, ¿verdad? Conmemoremos, celebremos el tener acceso y más que otra cosa, concienciemos con actividad física. El acto y todo está centrado en actividad física. Tenemos una camilla, una silla de ruedas y tenemos un grupo de ciclistas, tenemos bicicletas que la gente puede usar y caminatas. Pero ¿por qué tenemos también la cama y la silla de ruedas para decir actividad física inclusiva? Todos podemos movernos de alguna forma en la condición que estemos. Doctora, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, a cuidarnos, a hacernos nuestros chequeos, a elegir. Hoy digo, mi empanada no voy a comer una banana en lugar de la empanada, ya tenemos ganado el día. Nos vamos.